lo que no se ve. Otra vez, vuelvo a decirle, de lo que no se ve. Esta prédica yo la he titulado así, pero antes de empezar el mensaje del día de hoy, acompáñame a orar y poner este tiempo en manos de Dios, ¿te parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder venir a adorarte a tu casa, Señor, de poder levantarte adoración, ofrenda, Señor, alabanza. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú transformando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Llega a lo más profundo, Señor. Discierne, Señor, las intenciones de nuestro corazón y revélanos aún, Señor, que es aquello que nosotros, Padre, hoy tenemos que rendir delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús declaro, Señor, que esta palabra no regresa vacía, Señor. Que si hoy tú sueltas esta palabra es porque esperas que llegue y regrese cargada de frutos, Señor, un fruto abundante y permanente en cada familia de esta casa. Hoy te damos toda la autoridad, Señor, declarándonos totalmente dependientes de ti, Señor, sabiendo que las cosas son por ti y son para ti. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso ahí al Señor, porque Él es bueno, porque Él nos da la oportunidad de ser transformados, porque hoy podemos alimentarnos de su palabra. ¿Cuántos de aquí han sido bendecidos por una palabra de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos han sido impactados y sus vidas han sido transformadas gracias a una palabra de Dios? Amén. Muy bien, pues fíjate muy bien, hoy quiero empezar esta charla que he titulado De lo que no se ve, yéndonos a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Y dice así, Hebreos capítulo 11 del 1 al 3, y dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo de lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Dile otra vez al de al lado, de lo que no se ve. Y hoy yo quiero que tú te pongas a pensar y te pongas a analizar que dice la palabra que Dios creó el universo. Dios creó todo lo que existe, las estrellas, las galaxias, los paisajes que hoy vislumbramos, absolutamente todo lo que existe, Dios lo creó tan solamente con hablar. Entonces, hoy yo quiero que tú te pongas a pensar en el poder tan grande que hay en su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Dile al de al lado, la palabra de Dios tiene poder. Y fíjate muy bien. La palabra de Dios tiene la capacidad de impactar tan grandemente las cosas que solo basta una palabra. Solo basta una palabra para que Dios pueda transformar y cambiar la condición de las cosas. Yo no sé si tú lo puedas vislumbrar. El Génesis nos enseña, cuando todo había un desorden, todo estaba vacío, Él habló y trajo orden. En la oscuridad Él habló y entonces se hizo la luz. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Con tan solo abrir su boca, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar aquello de lo que no vemos nada en algo visible, en algo imposible, en algo posible. Si estás aquí conmigo, la palabra de Dios tiene la capacidad que aquello en lo que yo veo muerte, entonces Dios trae vida. Que aquello que parecía estar seco, entonces Dios lo trae a fructificar. ¿Sí me estás siguiendo? Dios, el poder de la palabra de Dios tiene algo tan grande que Él puede alterar las cosas, la naturalidad de las cosas. De aquello de lo que yo no veía nada, entonces hoy yo puedo comenzar a ver gracias a una palabra de Dios. ¿Amén? Fíjate muy bien. Hoy yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que hoy tú no estás viendo? ¿Qué es lo que hoy tú no estás viendo en tu familia?
¿Qué es lo que hoy tú no estás viendo en tu vida personal? ¿Qué es lo que hoy tú no estás viendo en tu ministerio? ¿Qué es lo que hoy tú no estás viendo en tu matrimonio? ¿Qué es lo que hoy no estás viendo en tu área profesional? ¿Qué es lo que hoy no estás viendo? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Y hoy te hago esta pregunta: ¿qué estás esperando y qué es lo que no estás viendo? Porque si hoy tú no estás viendo algo, es la oportunidad perfecta para que Dios obre en ti con un milagro creativo a través de su palabra. Entonces te vuelvo a repetir: ¿qué es lo que no estás viendo? ¿No estás viendo lo que esperas? ¿No estás viendo lo que esperas? Voltea con el de al lado y dile: necesitas una palabra de Dios. Necesitas una palabra de Dios. Necesitas que hoy Dios hable a tu vida para que creas, entiendas y camines sobre esa palabra y puedas llegar al cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Te urge una palabra de parte de Dios. Hoy lo más importante que tú puedes preguntarte, decía nuestro apóstol, es qué es lo que hoy Dios está hablando a tu vida. Si hoy tú no sabes qué es lo que Dios está hablando a tu vida, estamos un poco perdidos. Pero el día de hoy es la oportunidad para que Dios a través de su palabra haga un milagro en tu vida. Que aquello que no estás viendo, hoy lo vas a empezar a ver. Si había enfermedad, hoy vas a ver sanidad. Si había escasez, hoy vas a ver esa lluvia temprana y tardía. Si había muerte, hoy vas a ver vida. Porque hoy Dios va a soltar una palabra. Y aquellos que creen, abrazan su palabra y caminan sobre esa palabra, van a llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí. Busca que Dios te hable. Eso es lo más importante. Busca que Dios te hable. Su palabra debe ser el fundamento que rija tu vida. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre si vas a vivir una bendición o no. El que la palabra de Dios rija tu vida va a marcar la diferencia entre si vas a ser una persona relevante o no lo vas a hacer. La palabra de Dios va a marcar la diferencia entre si tú vas a ser alguien ordinario o va a ser algo extraordinario. Escúchame bien, iglesia, lo único que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. Muchas veces venimos y no está mal, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia como ese cuerpo de Cristo y aquí somos bendecidos y aquí se suelta muy buen alimento que no vamos a dejar caer en tierra. Pero hoy lo que yo quiero decirte es: tú no puedes basar tu vida en tus emociones, tú no puedes basar tu vida en cómo te sientas. El fundamento que debe regir tu vida se llama palabra de Dios, se llama palabra de Dios. Eso es aquello que debe regir tu vida. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos inconstantes en todos sus caminos que van y vienen? Porque lamentablemente hoy han querido humanizar demasiado el evangelio. A veces queremos tratar con pincitas y queremos hablar de la gracia y del amor, que por supuesto existe, porque si tú conoces la palabra de Dios y tú conoces a Dios, verás que tenemos un Dios con un amor inagotable, con un amor incondicional, con un amor que lo transforma todo, un Dios que es más, Él es el mismo amor. Dice la palabra en 1 de Juan que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por supuesto que sí, pero hoy más que nunca debemos ir profundo a la palabra. Hoy más que nunca, como dice la Biblia, su palabra se debe ser lumbrera a nuestros pies. Hoy más que nunca tú y yo debemos discernir y llegar a lo más profundo. No hacer el devocional por hacer o por cumplir. Eso es algo que es tu beneficio, mi hermano, mi amado. No puedes pararte de tener un tiempo de intimidad con Dios, de meterte a la palabra sin irte con una palabra que va a marcar tu vida. Hoy más que nunca necesitamos estar adentrados en la palabra de Dios. Tú estás viendo todo lo que está pasando. Nuestro apóstol nos lo acaba de decir. Israel es el reloj profético. No sé si has leído Mateo 24 y aunque no creo que sea el cumplimiento de absolutamente todo, definitivamente es el principio de dolores. De cada
cada una de las profecías que se van a ir cumpliendo. Y mi hermano, para que tú y yo podamos llegar hasta el final, necesitamos un fundamento sólido, necesitamos un fundamento veraz, necesitamos un fundamento que no se corrompe, un fundamento que es y será para siempre, que es la palabra de Dios. Fíjate muy bien, en primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 al 17, yo te voy a leer una versión NTV. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate muy bien, dice aquí la escritura en esta porción que toda la escritura ha sido inspirada. Toda la escritura ha sido inspirada. Estamos en esta serie que se llama Inspiración. Exactamente. Y hoy yo quiero preguntarte algo. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida, tu ministerio, tu familia, tu vida profesional, donde tú estés involucrado? ¿Sobre qué fundamento tú estás construyendo tu vida? ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene tu inspiración? Y fíjate muy bien, ahorita me vas a entender. La palabra inspiración viene del latín inspiratio, ¿ok? Que se compone de dos vocables, que es in, que es de dentro, y expirar, que significa respirar, ¿ok? Secularmente, fíjate muy bien, porque es tan importante que tú y yo podamos entender esto. Secularmente, la inspiración lo ven como esa manera repentina o ese deseo repentino, ese ánimo repentino que se nos da de poder hacer las cosas en un determinado momento, pero dicen que luego esto desaparece. O sea, no sé si les ha pasado que dicen, hoy estoy inspirada, hoy sí tengo así, ¿no? Sobre todo cuando, no sé, los que están en las artes que dicen, hoy estoy inspirado, hoy sí voy a escribir, hoy estoy inspirado, hoy sí voy a crear esto. ¿Sí? ¿Les ha tocado? Hoy estoy inspirado, hoy sí puedo escribir algo. La inspiración de manera secular es algo que te da ánimo, pero se va en breve. Es como una fuente de la cual tú te puedes basar para crear algo, pero dicen que eso viene y se va. Pero cuando nosotros hablamos de la inspiración que viene de parte de Dios, estamos hablando de ese soplo de vida, de ese soplo que viene de parte de Dios, de ese soplo que viene a tu vida de parte de Dios y todo lo transforma. Pero te voy a decir algo. Este soplo de vida, Dios no quiere que vivamos de destellos o de momentos. Él quiere que esto permanezca para siempre, que nosotros podamos estar conectados con Él. Es por eso que Dios inspiró la Escritura, porque quería caminar con nosotros siempre, porque quería enseñarnos la verdad. Quería corregirnos, enseñarnos a hacer lo correcto y prepararnos para hacer toda buena obra, para hacer bien. Yo no sé si tú puedes entender la bendición que es tener la palabra, la bendición que el día de hoy tú y yo tenemos de poder leer la palabra de Dios, de poder abrazarla, de poder tener una como estas. No sé si han escuchado que en China hoy están destruyendo Biblias y las están cambiando y las están transcribiendo. Yo no sé si gracias a Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de leer la palabra, de abrazarla, de hacerla nuestra, y todavía no estamos viviendo una persecución o no estamos cometiendo un delito por hacer eso. Nuestras vidas el día de hoy no corren riesgo. Y fíjate la bendición que tú y yo tenemos, porque la palabra está para enseñarnos toda verdad, para corregirnos, para enseñarnos a caminar en lo correcto, para que cuando estamos mal, la Biblia nos enseña, mi hermano, para que tú y yo podamos caminar en bendición. ¿Sí estás aquí conmigo? Es súper importante, a veces no le damos el peso a la Biblia. Queremos vivir más de lo que me cuenta otro, más de la palabra que me soltó el profeta en el altar. Mi hermano, las palabras más grandes que Dios tiene para tu vida están aquí y están en tus tiempos de intimidad. Busca la palabra con fervor. Lo que tú necesitas es escudriñar y buscar la palabra que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que tú necesitas. Amén.
Fíjense muy bien. Por eso te pregunto, ¿dónde estás edificando tu vida? Porque, como te lo dije, el fundamento más veraz y sólido va a ser la palabra de Dios, ¿ok? Todas las áreas de tu vida deben estar cimentadas en la palabra de Dios. Si vas a emprender un proyecto, ya sea de matrimonio, ya sea de familia, ya sea de trabajo, que tu fundamento sea la palabra de Dios. Es lo más verídico, lo más seguro, lo más sólido que te va a llevar a que puedas caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que hoy te pregunto de nuevo, ¿qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Porque tal vez si te pregunto, a veces estamos más interesados en lo que dice el hermano que nos cae mal, en lo que dice el mundo, en quedar bien con alguien más, pero ¿qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Eso es lo realmente importante que el día de hoy tú debes cuestionarte. Necesitamos caminar en su palabra para ver su bendición. ¿Quieres promesas de parte de Dios para tu vida? ¿Quieres ver las promesas de Dios en tu vida? Lee la palabra y no solamente leas la palabra, abrázala, hazla tuya, camina sobre ella, vive la palabra. Es muy diferente conocer un poco de la palabra y otra cosa muy diferente es vivir la palabra. Jesús es el verbo de Dios. La palabra tiene un poder sobrenatural para transformar nuestras vidas, pero necesitamos creerlo y hacerlo nuestro. ¿Amén? Fíjate muy bien. Nosotros nos vamos a mantener hasta el final firmes si somos constantes en la palabra, si vivimos la palabra, si escudriñamos la palabra. Dice la Biblia, estábamos hablando de estos tiempos Maranata, el Señor viene pronto. Somos una de las generaciones que está viviendo más señales. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de lo que estamos viviendo, no es cualquier cosa. Lo de Jerusalén, hubo un terremoto en Afganistán, de verdad, dice la Biblia que la maldad irá en aumento. Pero te digo una cosa, solo el amor maduro va a perseverar hasta el final y se va a mantener firme. ¿Y sabes por qué? Por estar expuestos a la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Hermano, yo quiero que tú sepas, hoy ando muy religiosa, no, mi hermano, yo quiero que tú sepas que dice la Biblia que muchos van a ser confundidos, que el amor de muchos se enfriará. Muchos van a desertar de su fe porque nos van a venir a engañar con una falsa paz. Pero ¿sabes cómo tú y yo nos vamos a mantener firmes? Si estamos expuestos a la luz de la palabra. Eso es lo que nos va a mantener firmes. No lo que ves en tus videos de YouTube y en tus influencers de sigue a Cristo, 5 pasos. No, eso no va a funcionar. El fundamento verídico es la palabra de Dios. Profundiza en la palabra de Dios. Esa es la única verdad. Filtra todo por la palabra de Dios. Amén. Fíjense muy bien. Vamos a ser perfeccionados a través de su palabra. Jesús lo explica perfectamente en la parábola de los 2 cimientos. Aquel que oye mis palabras y las pone por obra, entonces ese es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y van a venir vientos y van a venir ríos y nada lo va a tumbar. Pero si tú escuchas, no haces, no prestas atención a la voz de Dios, entonces estarás construyendo tu casa sobre la arena y cuando venga la crisis, cuando venga el momento difícil, tú vas a caer. ¿Sabes una cosa? En una construcción arquitectónica, lo más importante es el cimiento y es lo que menos se ve. Se ve la estructura, se ven las columnas, se ve el diseño, se ven las ventanas, todo eso se ve. Pero para que haya algo visible, primeramente debe de haber algo adentro. Es un fundamento que no se ve, pero es lo que va a sostener la estructura cuando venga el tiempo de crisis, cuando venga la tormenta y cuando venga la prueba. Así que mi hermano, dice la Biblia que la maldad irá en aumento y es verdad. Date cuenta de lo que está pasando. ¿Quieres permanecer firme hasta el fin? Lee la palabra, busca la palabra, vive la palabra, busca que Dios te dé una palabra, vive lo que hoy el Señor quiere decirte y quiere hablarte. Eso es lo más importante. A veces queremos mensajes de, ay sí, la prosperidad, ay sí, bendíceme. Necesitamos fundamentos básicos muchas veces porque a veces no entendemos nada.
muchas personas dejan de venir a la iglesia por lo que dice el hombre. ¿Y qué dice la Biblia de ti? Necesitamos entender que la Biblia debe regir nuestra vida, todo el tiempo. Dile al de al lado, la palabra de Dios produce resultados. La palabra de Dios produce resultados. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios tiene el poder para crear milagros. La palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. La palabra de Dios tiene poder de restauración. La palabra de Dios tiene poder de bendición. Entiéndelo. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. No lo que dice Juan, lo que dice Pancho. Necesitas la palabra de Dios en tu vida. Fíjate muy bien. Hebreos 4 del 12 al 13. Dice así. Hebreos 4 del 12 al 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Yo no sé si tú entiendes esto, pero la palabra es más cortante que una espada de doble filo, llega hasta lo más profundo. A Dios tú y yo no le podemos esconder nada y necesitamos ser confrontados a nuestra realidad con la palabra de Dios, como viendo en un espejo, para que nosotros entendamos cuáles son las intenciones de nuestro corazón y poder cambiar y hacer los ajustes necesarios para vivir como a Dios le agrada. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y te digo algo, ¿sabes por qué muchas veces no nos gusta exponernos a la palabra? Porque la palabra de Dios, exponerte a ella no siempre es cómodo. Cuando recibimos un milagro, cuando recibimos el milagro de resurrección, el milagro de sanidad, ¡wow! Todos queremos ser expuestos a la luz de la palabra. Pero cuando Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestros pensamientos y nos confronta con la palabra, muchas veces no es cómodo. Duele. Dios hará cortes que nos dolerán. Dios se meterá a lo más profundo y el ser confrontado muchas veces, ¡ay! ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? ¿Sí o no? Cuando nos regañan es así, sí, amén. Entonces, y no sé, pero cuando te regañan, tú sabes que dices, bueno, está bien, no, es por tu bien, pero nadie siente bonito. Cuando se meten a lo más profundo, a donde no quieres que nadie vea que tienes ahí en un rinconcito, pero viene Dios y lo trae a la luz y te expones a la luz de la palabra, Dios va a hacer cortes, Dios te va a confrontar y eso no es cómodo. A veces va a doler ser expuesto a la palabra de Dios, pero te digo una cosa, da frutos apacibles de justicia. Da frutos apacibles de justicia. Cuando tú y yo somos disciplinados a través de la palabra de Dios, tú y yo podemos tener frutos apacibles de justicia, aunque en el presente no parece ser causa de mucho gozo. Eso nos va formando y es una bendición, es una bendición. Siempre les pongo este ejemplo a los jóvenes, que es mejor estar expuesto en medio de un salón, en medio de este auditorio, para que Dios pueda verme todo y Él me pueda confrontar, y muchas veces va a ser a través de la palabra de mis autoridades y voy a estar rindiendo cuentas. Pero si yo me voy al rincón, entonces en el rincón donde nadie me ve, queriendo tener las cosas ocultas, ¿sabes qué va a pasar ahí? Que es más fácil que yo me corrompa estando allá. Y la mala consecuencia es para mí. Pero cuando yo decido ser expuesto a la palabra de Dios y rendir cuentas a Dios y a mis autoridades, yo me pongo en un punto vulnerable, pero en un punto totalmente de bendición, porque voy a ser corregida, voy a ser instruida y voy a poder llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Escúchame muy bien, iglesia. ¿Hay palabras de Dios que producen milagros? Pero hay palabras de Dios que producen la estructura para que yo pueda recibir el milagro y lo pueda retener.
Escucha muy bien. Hay palabras que producen milagros, pero hay palabras que van a crear en mi corazón la estructura necesaria para poder recibir el milagro y poderlo retener. A eso se le llama carácter. Hay palabras que producen milagros. Por eso Pedro pudo caminar sobre el agua. Cuando Jesús le dijo, ven, él caminó sobre una palabra. Por eso Jairo resucitó de los muertos, porque Jesús dio una palabra. Por eso los pescadores, cuando en toda la noche no habían pescado nada, Jesús habló y dijo, tiren la red a la derecha, y la red ya se estaba desbordando. Por eso cuando estaba muerta la niña, hija de Jairo, él viene y dice, Talita cumi, y entonces hubo un milagro y él se levantó. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay palabras que producen milagros. Pero también hay palabras con las cuales Jesús nos confronta. Como le dijo a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados, que eran hipócritas, porque cuidaban más lo exterior que realmente el tener un corazón alineado a Dios. Y te digo una cosa, cualquiera de las dos palabras recíbela, porque da un buen fruto en tu vida. Hay palabras que producen milagros, pero muchas veces Dios te va a dar palabras que aunque van a doler, que aunque no van a ser cómodas de recibir, van a crear en ti el corazón necesario, el carácter necesario para poder recibir el milagro y la promoción de parte de Dios. Déjate moldear, recibe la palabra, sea cual sea, la palabra produce resultados y la palabra transforma. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí. Voy rápido. Fíjate muy bien. Ya una vez entendiendo que la palabra de Dios es el fundamento más veraz y que necesitamos vivirlo en nuestra vida, te voy a decir dos principios que Dios me dijo. La palabra de Dios se activa en tu vida con dos principios importantes. Di conmigo, fe y obediencia. Fe y obediencia. Cuando mi vida verdaderamente está cimentada sobre la palabra de Dios, no sobre la doctrina de un hombre, no sobre lo que dice Juan, no sobre lo que yo pienso, no sobre mis emociones. Cuando mi vida está realmente cimentada sobre la palabra de Dios, hay una congruencia entre lo que pienso, entre lo que hablo y entre lo que hago. Siempre lo digo, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Muchas veces van a hablar más tus acciones de cómo está tu fe que tus mismas palabras. Por eso Jesús dice la Biblia que ellos lo veían como, lo escuchaban cuando daba la enseñanza de las parábolas, como quien tiene autoridad. Porque Jesús era congruente, Jesús vivía lo que predicaba. Jesús hablaba lo que él vivía, ¿sí me entiendes? Él pensaba, creía y actuaba conforme a la palabra que su padre le daba. Por eso es necesario que tú y yo entendamos esto. Fe y obediencia van de la mano. ¿Quieres activar las palabras de Dios sobre tu vida? Necesitas fe y obediencia. ¿Amén? Muy bien, fíjate muy bien. Vamos con el primer principio. Fe. Dile al de al lado, fe. Dice la Biblia todos juntos que la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Hasta lo tenemos tatuado en el corazón, ¿verdad? Tatuado en el corazón. De lo que no se ve, Dios hace cosas extraordinarias. De lo que no existe, Dios hace cosas extraordinarias. Necesitamos fe para activar la palabra de Dios en nuestra vida. Escucha muy bien, iglesia. Tu nivel de fe tiene la capacidad de provocar una palabra en la boca de Dios que puede cambiar tu vida. Tu fe compromete el poder de Dios. Tu nivel de fe puede arrebatarle a Dios una palabra de su boca que puede cambiar el destino de tu vida. Por eso Jacob no dejó de luchar con el ángel hasta que él encontrara una palabra de bendición. Él le decía, bendíceme, porque él necesitaba una palabra que lo transformara y cambiara el destino de su vida. Por eso Jacob no dejó de luchar. Por eso Pedro, como te dije, caminó sobre el agua. ¿Sabes por qué? Él fue intencional.
Nadie más caminó, todos los criticamos porque vio los mares y entonces se hundió y entonces que no tuvo fe. Pero ¿sabes una cosa? Él fue el único que le dijo a Dios, si realmente eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Él sacó una palabra de parte de Dios y pudo caminar sobre las aguas, pudo caminar sobre una palabra que nadie más pudo hacer. ¿Me entiendes? Él provocó que una palabra de parte de Dios, él la pudo sacar de ahí de su boca y entonces él empezó a vivir lo que otros no vivían. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tu fe tiene la capacidad de comprometer, ay, Santo Cristo, ay, perdón, se me fue la prédica, el poder de Dios, ¿ok? ¿Quieres una palabra para tu vida? ¿Quieres una palabra de Dios para tu vida? Sé intencional. Crea el ambiente correcto y provoca que Él te bendiga. Todos queremos una palabra, todos nos emocionamos. Yo te voy a decir algo, es tan bonito que un siervo de Dios te hable. Es tan bonito que un siervo de Dios te confirme, ¿verdad? Porque uno es intencional. Pero las bendiciones más grandes, las palabras más grandes que rigen tu vida o que hoy te puedo dar testimonio, que han regido mi vida hasta ahora y me han mantenido en pie, son las que Dios me ha dado cara a cara, en la intimidad. Son las que hasta el día de hoy me mantienen caminando y que si hay adversidad o hay situaciones complicadas, yo sigo caminando en la palabra porque yo sé que aquel que prometió va a cumplir porque Él es fiel, porque Él no se olvida de sus promesas, porque Él va a cumplir lo que Él ha hablado. Todo lo que está en la Escritura se va a cumplir sí o sí hasta el final de los tiempos y tú y yo debemos tener consuelo y creer en ello. Amén. Entonces, tu fe compromete el poder de Dios. ¿Quieres una palabra? Sé intencional. Sé intencional, busca, métete en oración, lee la palabra, capacítate, busca que Dios te dé una palabra, arráncasela de la boca. Sé intencional, sé constante, sé perseverante, crea la atmósfera correcta para que Dios pueda hablarte el día de hoy. Fíjate muy bien, hay una historia que a mí me gusta mucho que viene en el libro de Lucas capítulo 7 y seguramente tú la conoces. Hoy te voy a hablar de un oficial romano, te voy a hablar del centurión, un hombre gentil, un hombre que no era parte de la cultura judía, pero era un hombre que tenía una fe impresionante. Fíjate muy bien, vámonos al capítulo de Lucas 7 y dice así. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y estaba a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque yo no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Yo quiero que tú veas la fe de este hombre. Danos, ¿me ayudas? Dijo, tan solo pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Él estaba viviendo una condición en su casa, había enfermedad, pero ¿sabes? Él no fue a cualquier lugar en busca de la palabra correcta, él fue con la fuente de vida, él fue con Jesús. ¿Sabes? El oficial romano entendía de autoridad, porque él estaba bajo una jerarquía militar. Y fíjate lo que le dice, dice en el 8, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. Al oírlo Jesús se quedó asombrado. En otras versiones dice que se maravilló. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Las únicas veces que he visto a Jesús que se ha sorprendido ha sido por dos panoramas diferentes, o por la incredulidad del pueblo de Israel o por la fe de este romano.
Dice la Biblia que cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, el siervo había sanado. ¿Qué fe de este hombre? ¿Qué nivel de fe de este hombre? ¿Qué nivel de entendimiento de este hombre? Sabes, muchas veces tú y yo queremos que nos impongan las manos, queremos que vayan los apóstoles y unjan nuestra casa. Estamos buscando que algo visible haga visible lo que nosotros queremos, pero entiende, de lo que no se veía, la palabra de Dios creó las cosas que no existían. Este siervo, este líder romano, este centurión, comprometió el poder de Dios. Él dijo: solo di la palabra. Solo di la palabra, basta con que tú digas la palabra. Lo único que necesito es una palabra que tú envíes y entonces la condición va a ser transformada. Eso es lo que dijo el centurión. La fe del centurión provocó una palabra en la boca de Jesús. ¿Quieres una palabra de parte de Dios en tu vida? Búscalo y búscalo creyendo que le vas a hallar. ¿Sabes por qué no vivimos la palabra de Dios? ¿Sabes por qué muchas veces no vemos los milagros? Porque no creemos. Necesitamos vivir la palabra y necesitamos fe. Todos recibimos la misma palabra, todos leemos la misma Biblia. La diferencia es en la condición de nuestro corazón. La fe de un hombre transformó la atmósfera de una casa completa. Los siervos, este hombre no fue y decirle a los siervos: ay, pobrecito, ya se va a morir, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quién nos va a rescatar? No puede ser. Porque cuando hay un diagnóstico, claro que nos tiembla el estómago. Claro que cuando viene la enfermedad, viene la crisis, por supuesto que toca nuestro corazón y de repente nos quiere hacer tambalear. Pero aquel que está conectado con Dios, pero aquel que supa la palabra de Dios es su cimiento, él entiende, solo basta una palabra y el milagro va a llegar. Solo basta una palabra y las cosas van a ser transformadas. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios produce resultados. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios suelta una palabra y espera que regrese cargada de fruto. Pero tú y yo debemos de creer. Te digo algo, yo sé que cuando pasamos por situaciones de prueba y de dolor no es fácil. Y muchas veces nos quejamos y olvidamos que solo necesitamos la palabra correcta para que las cosas cambien. Yo no sé si el día de hoy tú estás pasando por un proceso, si no estás viendo lo que esperas. Necesitas fe para activar la palabra de Dios. Necesitas fe, necesitas creer que Dios lo puede hacer. Tienes que cuidar el ambiente cuando pasas por el desierto. ¿Qué palabra hay en tu boca en el tiempo de la prueba? ¿Qué palabra hay en tu boca en el tiempo de la escasez, en el tiempo del diagnóstico, en el tiempo de la pérdida? ¿Qué palabra hay en tu boca? Porque lo que hubo en la boca del centurión fue: vayan y busquen a Jesús. Yo necesito una palabra. ¿Sabes por qué es tan importante que tú y yo conozcamos y leamos la palabra? Porque es justo lo que nos va a mantener firmes. Porque cuando atravesemos por el desierto, eso es lo que no nos va a hacer fluctuar. ¿Qué pasó cuando Jesús fue llevado al desierto 40 días y 40 noches? ¿Sabes qué fue lo que lo sostuvo? ¿Sabes qué fue lo que no lo hizo caer en la tentación? Porque el diablo se le apareció y lo quiso tentar. ¿Sabes qué fue? La palabra de Dios. No levantó un cayado, no levantó una vara, no hizo descender fuego del cielo. Él le hizo frente al diablo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la espada cortante de doble filo, la espada que es viva y eficaz, la espada que produce resultados. ¿Quieres pelear? ¿Quieres conquistar? Defiéndete, usa la palabra, para eso está. Conquista lo que Dios tiene para ti. El tema es que
cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por la prueba, empezamos a hablar las palabras incorrectas. Aguas, ¿sabes una cosa? El centurión estaba puesto en autoridad. Hoy yo te pregunto a ti, ¿qué de autoridad Dios te ha delegado? ¿Tienes autoridad sobre tus hijos? ¿Tienes autoridad sobre tu casa? ¿Tienes autoridad sobre tu matrimonio? ¿Eres líder de un ministerio? ¿Tienes autoridad sobre un ministerio? ¿Tienes autoridad sobre un área laboral? ¿Cuál es el ambiente que estás creando? ¿Qué palabras están hablando? Tú tienes la responsabilidad de que se hable lo correcto. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a mantener firmes. ¿Sabes qué sostuvo a David en medio de la persecución? Una palabra de Dios. Él iba a ser el rey de Israel. ¿Sabes qué mantuvo firme a Josué en medio de la prueba hasta que llegó a gobernar? Una palabra de Dios. Abraham, ¿qué le dio a él la inspiración, los pantalones, el coraje de dejar todo, abandonar su tierra para ir a conquistar lo que Dios le había dicho? Una palabra. En Hebreos 11 nos describe todo lo que han pasado los héroes de la fe, de aquello que algo que no se veía comenzó a existir. Y necesitamos una palabra de parte de Dios. ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo en tu vida que esperas? Busca la palabra de Dios. Uno de los lugares donde el enemigo más se te va a presentar va a ser en la prueba, va a ser en el desierto. ¿Por qué? Pues porque estamos vulnerables. Es ahí donde sale a relucir si nuestra fe realmente es auténtica. Pero si tú estás firme en la palabra, no va a haber palabra, circunstancia, enfermedad, decreto que te pueda vencer. Porque tu fundamento está lo que ha escrito, lo que ha hablado Dios. Necesitamos entender esto. Necesitamos provocar un milagro en nuestra vida, en nuestra casa. Arrebatarle esa palabra a Dios de su boca. Y hoy te voy a decir algo: tu fe no puede depender de las circunstancias. Tu fe depende de quién es Dios. Tu fe depende de quién es Dios, no de las circunstancias. Y te voy a decir algo que Dios me habló y que tocó mucho mi corazón. Si tú lees Hebreos 11, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas fe para poder agradar. Necesitas fe para poder vivir en el propósito. Pero te digo una cosa: describe cada uno de los héroes de la fe cómo tuvieron que enfrentarse a circunstancias, pero por fe creyeron y fueron aprobados. Porque nuestra fe tiene que ser probada para poder después ser aprobada. Y fíjate lo que dice Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más te puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Yo quiero que tú veas las grandes proezas que ellos pudieron alcanzar por tener fe y por tener una palabra de parte de Dios. Pero a veces nos queremos quedar ahí. Y tal vez hoy voy a cambiar un poco el mensaje al final, porque yo quiero decirte algo. Necesitamos ir más profundo. Hoy tal vez no es un mensaje de ay, me emociono, grito, levanto las manos. Pero el día de hoy necesitamos ir más profundo a la palabra. Fíjate lo que dice el versículo 35, perdón. Después de haber hecho cosas tan grandes, dice: pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección.
Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Dile al que tienes al lado, Dios tiene algo mejor. ¿Por qué te quise leer esto? Porque debemos ir profundo en su palabra y entender que hay veces que Dios no va a hacer lo que nosotros esperamos. Y no por eso mi fe va a cambiar. Dios ponía en mi corazón que hay muchas personas que tal vez aquí están enojadas, que están tristes, que se han apartado de Dios porque no recibieron la respuesta que esperaban en el momento del diagnóstico, en el momento de la enfermedad, en el momento de la pérdida, en el momento del despido. En esos momentos donde tal vez estabas clamando a Dios y estabas esperando que Él respondiera con el milagro que tú querías. Pero muchas veces Dios no responde como queremos y eso no lo hace menos Dios. Él sigue siendo Dios. Eso no significa que Él nos ame menos, Él nos ama. Eso no significa que Él haya dejado de ser poderoso, Él es poderoso. Eso no significa que Él no nos escuche, Él nos escucha. Aquí el tema, ¿sabes cuál es? Que Él tiene un plan mejor. Los héroes de la fe, ¿sabes que muchos se murieron creyendo, todavía sin ver la promesa cumplida? No porque Dios no fuera fiel, porque Él va a cumplir hasta el último momento las escrituras al 100% y cada una de sus promesas. Pero no es a nuestro tiempo y no es a nuestra manera. Así que si el día de hoy no te ha dado Dios la respuesta que quieres, no te enojes. Ve más profundo, porque tu fe no puede depender de las circunstancias. Nuestra fe depende de quién es Él. Y aunque tal vez tú esperabas que ese bebé no se perdiera y se lo pediste a Dios y Él no ha respondido, no significa que Él no te ame. Significa que Él tiene un plan mejor, que muchas veces no podemos entender, que muchas veces tenemos muchas preguntas en nuestra cabeza de por qué las cosas no salen como esperamos, pero Dios tiene un plan mejor. Y debemos morir creyendo hasta la raya, hasta el final. No sé si todas las promesas que Dios me haya dicho yo las voy a ver, pero declaro en el nombre de Jesús y creo en todo mi corazón que mis generaciones sí las van a ver, porque Dios es fiel. Así que no te enojes, así que no te alejes. Si no has recibido la respuesta que quieras, Dios no llega tarde y Dios va a cumplir. No es a tu forma, es a la de Él. ¿Cómo está tu boca cuando pasas en el desierto? ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus generaciones? Necesitamos hablar lo correcto. ¿Sabes una cosa? Saúl, en un principio, cuando leemos de su Biblia, él estaba profetizando con la compañía de profetas que descendía del lugar alto, pero después empezó a hablar lo que venía del perverso corazón. ¿Sabes qué? Eso es lo que trajo a la luz destrucción. Toda su familia murió. ¿Sabes qué inspiró? Hoy te pregunto, ¿qué estás inspirando en los de tu casa? ¿Qué palabras estás inspirando en tu casa? Porque ¿sabes una cosa? Jonatán, que era su hijo, prefirió ir a hacer un pacto con David antes que con su padre, porque sabía que su padre no hablaba lo correcto. Lo mismo Elí. Elí dice que eran tiempos donde escaseaba la palabra de Dios. No habló lo correcto, no inspiró lo correcto, no buscó la fuente correcta, porque también se necesita obediencia. La palabra de Dios se activa con mi fe, pero mi obediencia la hace efectiva, le da legalidad. Elí no corrigió, Elí no habló, Elí no atendió, no buscó la fuente, y lo único que hubo fue destrucción. ¿Sabes cuáles son las palabras que él inspiró en el último momento de su familia, de su nuera? Fue Icabod, sin gloria. Una generación se quedó sin la gloria de Dios. Esas fueron las palabras que inspiró. ¿Qué palabras estás inspirando tú en tu generación? Si tú eres autoridad en tu casa, debes hablar lo correcto. Cambia el ambiente, busca la fuente correcta. ¿Qué palabra hay en tu boca cuando estás caminando? Porque yo te digo algo, yo he decidido que no importa lo que esté pasando, lo que esté viendo, yo voy a seguir caminando creyendo que aunque pase por fuego la llama no arderá en mí, y si pasan por los ríos no me voy a ahogar.
que aunque ande en el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo, porque su vara y su callado me infunden aliento. Yo lo creo, porque al ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, porque hoy he entendido que aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto y no haya producto del olivo y los labradores no les den mantenimiento y de las ovejas se han quitado su tajada y que en los corrales no haya vacas, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él está conmigo, porque yo no camino sobre las circunstancias, yo no camino sobre lo que dice el mundo, yo camino sobre una palabra de Dios y eso me va a llevar al cumplimiento de mi propósito. Así que el día de hoy yo te pido que te pongas de pie y el día de hoy clama por una palabra de parte de Dios. ¿Qué es lo que no estás viendo que hoy quieres ver? ¿Qué es lo que no estás viendo? ¿Qué es lo que estás esperando que no estás viendo? Tu hijo anda en drogas, tu hijo no quiere venir a la iglesia, tu matrimonio se está cayendo a pedazos. Empieza a profetizar la palabra de Dios. Tienes diagnóstico de enfermedad, hoy empieza a profetizar que por sus llagas seremos sanados. Hoy todo parece seco. Profetiza que Él es tu oasis en el desierto y Él traerá su fruto a su tiempo. Vamos, iglesia, levanta tus manos.